lo mire. Buscarlo por todos lados. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Primeramente damos gracias a Dios porque pues los que pudieron venir, pues qué bueno, porque el Señor escoge a cada quien para dar su palabra, ¿no? Entonces le damos gracias a Dios y vamos a entrar a leer la palabra de Dios en Génesis 4:21. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Te damos gracias, Señor. Gracias. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta Gracias. oportunidad, Señor. Que seas tú, Señor, dando ese entendimiento, Gracias. Señor, abriendo sus corazones, Señor, quebrantando esa Gracias. piedra, Señor, que tu palabra sea como fuego, Señor. Que, Señor, que nos reveles cada día más tu palabra, Señor, para que cada uno de nosotros esté enteramente preparado, Señor, para toda buena obra, Señor, para hacer tu obra, Señor, para hacer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo amado Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Aquí este versículo nos está hablando de el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Todos sabemos que después de que el hombre salió del jardín del Edén, se empezó a corromper. ¿Quién fue el padre de Jubal? Del primer cantante en el mundo. Entonces Jubal fue el primer cantante en el mundo. Su madre fue Ada, su padre fue Lamec. Lamec fue el hombre que pues conocemos como el hombre que tomó 2 mujeres por esposa. Desde ahí miramos que ya el mundo se empezaba a corromper, ya que pues el Señor solamente nos dijo que teníamos que tener una sola esposa, ¿verdad? Una sola mujer o un solo marido. Entonces desde ahí vemos qué es lo que enseñó su padre, Lamec, a Jubal. Entonces aquí nos habla del primer cantante en la historia de la Biblia. Entonces vamos a primera de Juan 4:4 y 6. Bueno, en primera de Juan 4:4 hasta el 6 nos dice que vosotros somos de Dios y que los hemos vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el siguiente versículo nos dice que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nos sigue diciendo la palabra de Dios: el que conoce a Dios nos oye, el que no conoce a Dios no nos oye. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos dirige aquí? Primeramente nos dice que nosotros somos de Dios. Entonces, ¿qué música como cristianos debemos escuchar si no son las alabanzas hacia Dios? Dice que nosotros somos de Dios, pero ellos son del mundo. Ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros miramos en nuestro trabajo, en nuestro diario caminar con Cristo, que salimos a la calle y las personas hablan del mundo, hablan de lo que pasa en el mundo. El mundo los escucha, les pone atención. Pero las canciones que son del mundo también hablan del mundo. Y las personas del mundo escuchan las canciones del mundo porque les gustan, porque les gusta su carne. Al hablar de música, ¿de qué estamos hablando? Ustedes piensan, pero la música no es pecado. No es pecado escuchar música cristiana, mundana. Es cierto, no es pecado escuchar música mundana. Pero, ahí vamos al pero. Tampoco es pecado no hacer ejercicio y te engorda. Tampoco es pecado comer chucherías, basura, no basura, sino, por ejemplo, no puedo decir los nombres de las hamburguesas porque no se puede decir, pero comer hamburguesas y papitas todos los días es pecado. No. No es pecado, pero te hace daño, ¿cierto? Entonces,
Sí hay cosas que nos hacen daño, pero que no son pecado. Es lícito, pero no conviene. Es lícito, pero no nos conviene. Entonces, por ejemplo, comprar una casa que no puedes pagar, ¿es pecado? No es pecado, pero la consecuencia es que no vas a tener dinero. Hay cientos de cosas que no son pecado, pero que te hacen daño. ¿Cuántas cosas no conocemos que decimos nosotros las hacemos, no son pecado? No hay problema, pero nos hacen daño. Terminamos con diabetes, presión alta, pero todo eso no es pecado. Levantarse a las 11 de la mañana no es pecado, pero no haces el trabajo que tenías que hacer en todo el día. Levantarse a las 2 de la tarde tampoco es pecado, pero te hace daño. No limpiar el cuarto es pecado. Ay, Natán. No es pecado. Pero ¿qué pasa? Llegan las cucarachas, algún piquete de cucaracha. Entonces, no es pecado, pero te hace daño. ¿Qué es la música? Es algo que no es pecado. No es pecado escuchar música mundana. Pero nosotros no debemos de mirar las cosas desde el punto de vista que si son o no son pecado. Cuando nosotros aprendemos a mirar a las cosas que hacemos desde el punto de vista de las consecuencias, entonces vamos a ser sabios. Vamos a saber, escucho como puras frituras todo el día, la consecuencia es engordar y no es pecado. Entonces, escucho música mundana todo el día, ¿qué está entrando en mi cabeza? Yo sé mucho sobre este tema. ¿Por qué? Porque lo he vivido. Cuando yo era pequeño, tenía, no sé, iba en el 6º grado de primaria. Había pues otros que iban en primer grado de primaria, 2º, 3º, 4º y 5º. Ok, cuando yo estaba en 95, 96 más o menos en la primaria, empezaron a llegar los narcocorridos, ¿verdad? Y pues a mucha gente le gustan. Yo he vivido en muchos lugares con cristianos, católicos. He vivido en varios lugares porque pues uno es inmigrante, ¿no? Y vive con diferentes tipos de personas y uno mira, es cristiano y escucha música mundana, ¿verdad? Y uno dice, ¿qué es eso? Wow. Entonces, el punto es, cuando yo estaba joven, empecé a mirar cómo la música podía cambiar la mentalidad de los niños, porque no era un niño normal, nunca lo fui. A los 10 años me salí de la iglesia católica porque me parecía que eran asesinos por la Santa Inquisición. Me encanta la historia, como dijo mi esposa. Entonces yo empecé a mirar que a nosotros el maestro nos preguntó, ¿qué es lo que quieren ser de grandes? Todos nosotros en mi grado contestamos, yo quiero ser, algunos dijeron que querían doctor, maestro, el otro, licenciado. Muchos contestaron eso, pero ya estaba llegando la música, los corridos fuertes, lo que hoy se escucha. Entonces ya el siguiente grado, cuando les preguntaron lo mismo, ¿qué es lo que querían ser de grandes? Los niños de esta edad, entre 12 y 13 años, que es el grado en que estábamos, empezaron a decir, yo quiero ser traficante, yo quiero ser asesino a sueldo. Entonces, las personas piensan que la música no afecta al pensamiento de las personas. Quiero decirles que la música puede afectar al pensamiento de un mayor. Imagínense lo que puede hacer el pensamiento de un menor, formándose desde pequeño en ese tipo de música. Imagínense que un niño cristiano escucha música mundana. ¿Qué debemos de hacer nosotros los padres? Estorbarles. Porque Omni y Finés se desviaron porque su padre no les estorbó. Y por eso se cortó el sacerdocio de Elí. Entonces, estamos hablando de algo que ni siquiera es pecado, pero que es, muchos no lo saben, no lo han analizado tal vez, pero la música mundana no es solamente música, esto es muy grande. Nosotros venimos a la iglesia y cantamos 1 hora, luego servicio de 1 hora. ¿Qué tan importante es el tema de la música? Y qué tan importante es para el enemigo, y qué tan importante es la alabanza para Dios.
La música es el arma más poderosa de Satanás. Sí, la más poderosa. Y ni siquiera es pecado. ¿Por qué? En la iglesia tú te cuidas de adulterar, de robar, de matar, de fornicar. De eso te hablan en la iglesia. Y son temas que se dan siempre. Pero nunca te dicen que va a haber el enemigo que te está metiendo las ideas desde pequeño en tu cabeza. Y cuando crezcas, ya lo vas a hacer de forma normal y natural. Entonces, un ejemplo, si a un niño de pequeño le enseñan el celular y le dicen, este es tu Dios, sus padres, después de que crece durante 20 años y le dijeron, este es tu Dios, ¿qué van a creer que el niño piense? Que el celular es su Dios. Y así con cualquier otra cosa, con cualquier santo que ustedes puedan creer, que puedan decirle a su hijo. Entonces su idea va a decir, el celular es mi Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que le enseñaron. Entonces, ¿qué es el oír? El oír. En Romanos 10:17, ¿qué es lo que escuchamos? En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que escuchamos? Esto nos lleva mucho más que solamente la música. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo Satanás trabaja en nuestro subconsciente? ¿A dónde ataca Satanás? ¿Quién es Satanás? Satanás es un enemigo derrotado que te ataca si no tienes el yelmo. Entonces, solamente son ideas que puede meter Satanás a tu cabeza para hacer cambiar tu manera de pensar. Satanás no tiene ningún poder. El único poder que tiene es el engaño. ¿Y cómo entra el engaño? Por esa música. Su arma principal, la música. Bueno, pero nosotros como cristianos tenemos mucho más armas que él, ¿no? Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Tenemos la oración, el ayuno. ¿Qué más tenemos? La Biblia. La palabra, que es con la que corrió Satanás. Más adelante vamos a hablar de eso. La evangelización, ganar almas, quitarle almas a Satanás. Tenemos muchísimo más que Satanás. Estamos enfrentándonos a un enemigo derrotado. ¿Qué nos derrota? ¿Cómo? Con simples ideas que pone en tu cabeza. Dardos del enemigo. Entonces, así, pongan atención, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una palabra que se repite ahí 2 veces, oír. ¿Qué es lo que oyes? Lo que tú oyes es lo que entra a tu mente. Si tú vienes a la iglesia y oyes puro chisme, no vas a ser un buen cristiano. Te vas a desanimar. Tu espíritu se va a contristar. Te vas a alejar del Señor. Cuando te deberías de alejar de esa persona chismosa, no del Señor. El Señor nunca comete pecado. Él es santo, santo y 3 veces santo. Entonces, el oír es importante. Y tratar de oír lo que es palabra de Dios y desechar lo malo. Tomar lo bueno que hay y desechar lo malo. Porque siempre en las iglesias va a haber malo y bueno. Entonces, tomemos lo bueno y venzamos el mal con el bien. Y pensar siempre positivamente. En Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Y qué hacían los presos? Los presos los oían. Imagínense lo que dice esta palabra. Yo, cuando era mundano, vivía en casa de un cristiano que lo escuchaba, que pues pura música mundana, ¿verdad? Y yo, como el preso que era en ese entonces, lo oía que estaba escuchando. ¿Se imaginan que nosotros como cristianos, tal vez no nosotros, tal vez aquí ya haya personas que anden más con el Señor, más en santidad, pero tal vez pueden escuchar a nuestros hijos escuchando esas canciones que no deben escuchar? Las personas de afuera miran a tu hijo escuchando esas canciones.
Imagínese, si usted mira, usted nunca se va a imaginar a Jesús escuchando una canción de reggaetón, ¿verdad? Usted nunca se va a imaginar a su líder escuchando una canción de reggaetón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabe en su corazón que eso no es correcto. Bueno, le puedo dar algunos ejemplos que se oyen hoy en el mundo que han destruido la mentalidad de los jóvenes. Por ejemplo, Juanes con su camisa negra, que dice: tengo la camisa negra como negra tengo el alma. Ustedes se preguntan, ¿cómo el hermano sabe eso, verdad? Trabajo en construcción, ponen todo tipo de música mundana, así que yo me conozco todas las canciones mundanas y conozco cada reacción para cada canción, para cada mundano. Hay una canción que dice: en mi troca Silverado como rayo en pasar. Todos los latinos traen troca Silverado. No son contratistas, no como en la troca, solamente para pantalla. Claro, si usted la ocupa para algo, por ejemplo, mi esposa, gloria a Dios que tengo una esposa así, que ocupa su troca para dar comida a los pobres. Eso es bueno, para eso se ocupa algo así. Entonces, pero hay personas que solamente lo hacen influenciados por la música. Entonces, escuchan esa canción y todos van al dealer y compran el Silverado, ¿verdad? Deberían agradecerse los dealers de eso, de las canciones, porque influye mucho en las personas la música. ¿A qué grado? A un grado de que puede cambiar la manera de vestir. ¿Han visto los rockeros cómo se visten? ¿Y qué música escuchan? Usted ve a alguien en la calle con sus corridos pesados, en la troca y Silverado, ¿no? ¿Usted qué sabe de él? ¿Qué es lo que sabe inmediatamente de él? Las botas, sombrero. Primeramente, no le gusta el pan, come tortillas. Hermanos, se da uno cuenta por la simple música cuál es el comportamiento de una persona, qué son los gustos de una persona, qué es lo que toma una persona de licor solamente por escuchar la música. Y es porque la música lo describe a la persona o porque la música lo pervierte a la persona. Es porque la música incita a decir: esto es bueno. La música habla de infidelidades. Hay una canción que dice: felices los cuatro. O sea, y eso es lo que escucha el mundano. Quiero que entiendan, el mundano es una creación de Dios. Algunas personas que son del mundo tienen hasta un corazón más bueno que los mismos cristianos, pero influenciados por la música que Satanás ha creado, se convierten en otra cosa. Tú te das cuenta que esas personas hacen hasta buenas obras, pero su manera de hablar, ¿cómo es? ¿Quién les instruyó? ¿Quién les dio sus valores? Esos principios. Imagínense que a sus hijos los principios y los valores se los dé la música de rap, del reggaetón, del rock. Canciones que dicen: a mí me gustan mayores. Wow. Es lo que están instruyendo a sus hijos. Entonces, debemos saber qué están escuchando la descendencia y cuáles son los efectos, como dije al principio, que van a tener en la vida de ese niño o de esa niña. Que no conoce la canción de Suavecito, ¿verdad? Que es lo que habla Macarena, todas esas canciones del mundo que nos han forjado nuestra manera de vivir, de vestir y de ser. Porque en una canción, ¿qué es lo que sacan? ¿Qué es lo que sacan en el video? Riqueza, poder. Quiero que sepan una cosa sobre la mujer. En el Antiguo Testamento, a la mujer la trataban como ganado. Si un hombre violaba a una mujer, la iba, la pedía y se tenía que casar con él. O sea, con su violador. Entonces, era malo, era machista en ese tiempo. Era algo muy malo el machismo. Y ahora hay liberación, ¿verdad? ¿Es diferente? Ahora en el mundo se les forja una idea por medio de la música al hombre que la mujer es un objeto sexual. Eso es lo que se le forma a los niños en su mente al escuchar reggaetón, al escuchar ese tipo de canciones obscenas. Entonces, ¿qué era peor? Lo anterior, ahora. En realidad no mejoró. ¿Por qué? Porque la mujer se es vista así. Y la mujer entiende: oh, tengo que conquistar al hombre, ¿verdad?
porque la música dice eso. ¿A dónde nos dirigimos? Entonces, ¿qué esperanza tenemos con las próximas generaciones que están siendo guiados por música y no música de Dios? Ahora, en Ezequiel 18:4 dice, la palabra de Dios en Ezequiel 18:4 nos dice: he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, lo que queremos dar a entender aquí es, la que pecare morirá. El escuchar música mundana no es ningún pecado, pero te lleva al pecado, te incita al pecado. Es algo constante. Las personas que escuchan música, ¿cuánto tiempo escuchan música a los que les gusta la música? Ya sea cristiana, mundana, lo que sea. ¿Cuánto tiempo tú puedes estar escuchando música? Tú puedes estar escuchando música todo el día si te gusta la música. Pero usted no puede robar todos los días, usted no puede ser adulterio todos los días, no puede hacer los pecados grandes. Pero ese pequeño problema que no es pecado, te puede estar entrando todos los días y metiéndote ideas en tu subconsciente, en tu cerebro, y al final llevarlo a la realidad. Entonces, el arma más poderosa de Satanás es la música. ¿Por qué digo que es la arma más poderosa? Porque en sí es lo más sutil, porque es lo que uno no se da cuenta. Es como cuando alguien te da un golpe y no te diste cuenta dónde te pegó, porque lo hizo con rapidez. Entonces, tú no te das cuenta a qué hora Satanás te engañó y ni siquiera por dónde te engañó. Y fue por la música. Fue que cambió tu manera de pensar a la manera del mundo, sin que tú te dieras cuenta. Entonces, en Romanos 12:2 dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. De esta manera vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cómo nosotros hemos cambiado después de que llevamos al Evangelio. ¿Qué es lo que nos ha hecho cambiar? La palabra de Dios. Entonces, así como Satanás creó algo contrario a todo lo que Dios creó, porque Dios ha creado cosas contrarias a todo lo que Dios creó. Dios creó el sexo para que fuera entre un hombre y una mujer casados. No creó la pornografía. Satanás creó lo demás. Él creó todo bien, pero Satanás lo distorsionó y lo hizo malo. Entonces, con la música tampoco es la excepción. Satanás distorsionó la música porque la música en el principio era para adorar a Dios. Para eso se creó la música. No había ningún otro objetivo para crear la música. Pero Satanás la tomó y la convirtió para adorar al hombre, a la mujer, a cualquier persona. Claro, debemos de definir que hay canciones bonitas, que hay canciones que no son tan malas, que tienen una palabra bonita. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares dice que lo lleve como un sello en tu corazón, como un tatuaje sobre tu brazo. Dice que el amor no lo van a poder apagar los ríos. Y claro, en el mismo Cantares también nos habla algunas que no son tan, ya que nos empiezan a hacer como un poquito malas, ¿no? Ya como dice, 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. En realidad esas canciones ya existían en el pasado, pero ya después dice, y una es la paloma mía, pero en ese tiempo se permitían más mujeres, ¿verdad? Pero es un ejemplo para entender de que el canto existió en la Biblia desde muy antiguo tiempo, así como los salmos mayormente de David. Los salmos de David tenían siempre un objetivo: adorar a Dios. David era uno de los primeros cantores. En Ezequiel 28:13, porque el hablar de la música y no hablar de Satanás es casi imposible. Y aquí en estos versículos lo vamos a ver. Esto es algo muy interesante sobre Satanás. Bueno, en Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Que dice que de toda piedra preciosa era su vestidura, de cornalina, de topacio, jaspe, berilio, crisolito,
11 Desafío. de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Dice después que los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para él en el día de su creación. ¿Qué nos dice ahí? Wow. Entonces, ¿quién era Satanás realmente? ¿Cuál fue el objetivo para crear a Satanás? Verán, el objetivo para crear a Satanás fue el mismo que tuvo Dios para crearnos a nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Dice que los primores de sus tamboriles y de sus flautas estuvieron preparados para él en el día de la creación de ¿quién? De Satanás. Entonces, ¿cuál era el objetivo de la creación de Satanás? El adorar a Dios. Entonces, ¿y Satanás hizo lo que el Señor le pidió? Satanás no hizo lo que el Señor le pidió. Quería subir más arriba. Así es. En Isaías 14, 11. En Isaías 14, 11 dice que descendió el Señor su soberbia. Sigue diciendo, el sonido de tus arpas y el sonido de tus arpas. Dice que descendió el Señor su soberbia. Era soberbio, era arrogante, era creído, era orgulloso. Entonces dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Aquí nos habla sobre la alabanza. Muchas veces he escuchado predicadores que dicen, ¿tu alabanza sube del techo? Pero no sabían que baja, ¿verdad? Ay, ay, ay. Entonces dice que su alabanza bajó. Y eso no lo habíamos explicado. Que su alabanza bajó hasta el Seol. En lugar de subir. No, olvídese que no pasó del techo. Dice que bajó el sonido de sus arpas. Entonces nos sigue diciendo en el 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las naciones, cortado fuiste por tierra. Lo que el Señor le hizo a un desobediente, a alguien que no Quiso adorar. hizo para lo que fue creado para la adoración. ¿Cuántos sabían que Satanás había sido creado para la adoración? Para la adoración del Señor. En una parte de la Biblia nos dice que perfecto era su camino, desde el día que fue creado hasta el día que se halló en él maldad, igual que el humano. Fue creado, al igual que Satanás. Dice que desde el día de su creación fue perfecto, hasta el día que se halló en él maldad. No podemos saber, es imposible saber, ya lo estudié, cuánto tiempo fue Satanás adorador de Dios. Aquí no solamente estamos escuchando que Satanás fue creado, sino que Satanás fue creado para adorar a Dios, al igual que nosotros. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo de saber lo que va a ocurrir con nosotros o con nuestra descendencia si no le alabamos. Entonces dice en el 13, ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Qué decía Satanás en su corazón? Subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte, en el monte a los lados del norte. Pero ¿qué se le sigue diciendo la palabra? Mas tú, Satanás, dice antes de eso, dice, subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Imagínense, esto nos habla ¿de qué nos habla? De los artistas, de los cantantes, cómo su ego sube. A veces ustedes miran las personas mundanas, los artistas, como las mujeres le llegan por montones, ¿verdad? ¿Han visto eso? ¿Han visto las fans? Gloria a Dios, en el mundo cristiano no pasa eso, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Cuántos pastoras no se han ido con el cantante? Miren, yo mismo fui músico por un año. Nunca fue mi llamado,
pero yo bailaba en el altar, ¿verdad? Bailaba y me gustaba adorar a Dios de esa manera porque pues no sabía cuál era mi llamado. Entonces me invitaron al grupo, me subí al grupo y ya cuando estaba tocando el bajo algunas mujeres pues me hacían ojitos, ¿verdad? Imagínense, yo que no soy una persona muy atractiva, imagínense a alguien que canta, que tiene ese don de Dios. ¿Cómo las mujeres lo mirarán? Entonces, algunas veces no nos explicamos por qué pasa esto en la iglesia. Porque aún piensa como el mundo. Porque Satanás les ha metido esa manera de pensar sin que se den cuenta. Porque muchas veces las personas no entienden qué tienen en su cabeza. No saben que tienen un consciente y un subconsciente. Que hay algo, que la información pasa de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Dicen que la mujer usa más la parte sentimental, ¿verdad? Y el hombre más la parte lógica. Y dicen que la mujer es más inteligente porque puede hacer más cosas a la vez. Bueno, uno se complementa con el otro. Ambos son iguales que inteligentes, solamente que la mujer se dirige más por el sentimiento y el hombre más por la lógica. Entonces, lo que les quiero dar a entender es, Satanás no nos ataca físicamente. Nunca van ustedes a mirar a Satanás venir y presentarse y golpearte. Satanás viene y ataca a tu mente, ataca tu manera de pensar. El enemigo derrotado viene y dice, yo soy el mero, el rey de esta tierra, el rey de este mundo, el Dios de este mundo. Y no, Satanás solamente es Dios del mundo, pero Dios del mundo del sistema corrupto. O sea, es Dios de aquellos que le sirven, no de los que le sirven a Dios. Solamente es Dios de aquellos que se van por atrás de esa música, que se van tras del pecado, influenciados por esa música. De eso sí es Dios, no del que sirve al Señor. Nuestro Dios es el Señor, el Todopoderoso, el que murió en la cruz. Ese es nuestro Dios. En 1 Samuel 16:14 nos habla sobre Saúl. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿De parte de quién? De Jehová. Aquí nos habla de liberación. Wow. ¿Ustedes qué se imaginan que le cantaba David a Saúl? ¿Qué se imagina que le cantaba? Nosotros sabemos que le cantaba. Le cantaba los salmos. Los salmos están escritos en la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor es mi pastor, nada me faltará. El hombre plantado junto al río, en las corrientes de las aguas. Eso era lo que le cantaba David a Saúl. Entonces, ¿por qué se iban los demonios de Saúl? Porque le estaba hablando palabra de Dios. David estaba hablando palabra de Dios. Los demonios no se le iban a salir al pobre Saúl si el David le empezaba a cantar alguna de esas de la camisa negra, ¿verdad? No, se iba a poner peor. Entonces, ¿cómo es que usted no se endemonia? ¿Usted no se quiere endemoniar? ¿No quiere estar viniendo cada rato con la pastora que lo desendemonie? ¿Qué hay en el templo de su espíritu? ¿Usted cree que un demonio va a querer estar dentro de una persona que estudia todos los días su Biblia? No. ¿Alguien que escucha todo el día alabanzas? ¿Que está escuchando todo el día predicas? ¿O va a querer estar en alguien que está metiendo su mente pura comida espiritual adulterada, basura prácticamente? Entonces, ¿dónde va a querer estar el demonio? ¿Por qué las personas vienen a cada rato a que las desendemonien y esposan? ¿Por qué? Porque se están metiendo en esas áreas. No le abra puertas al enemigo. Lo que más parece inofensivo en el mundo espiritual es lo más agresivo, es lo más peligroso. Entonces, su manera de defenderse del mundo espiritual, más que estar corriendo tras de un líder, es hacer que el templo de su Espíritu Santo esté lleno de alabanza. Amén. Que esté lleno de palabra. La palabra de Dios nos dice que meditemos en este libro día y noche. Amén. Que lo hablemos a nuestros hijos. Pues dice que que entonces vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Amén. ¿Por qué dirá eso? ¿Por qué nos va a salir todo bien? Porque ya no vamos a tener un enemigo que nos pueda atacar.
Si usted no anda en la palabra, pues el enemigo lo va a hacer pedazos. Pues dice que todo nos va a salir bien porque a los hijos todo lo que hacen les sobra para bien. Amén. Claro, cuando no andan en pecado, ¿verdad? Porque si andan en pecado, pues la mano de Dios se aparta de ellos y no los protege. Dice que la mano de Jehová, el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que los temen y los defienden. Pero si usted anda ahí escuchando reggaetón o todo eso y llenando su corazón, su alma de eso, ¿cómo va a estar el Espíritu Santo ahí? Tal vez el Espíritu Santo contestado. Tal vez el Espíritu Santo esté un poco de tiempo ahí. Al igual que el espíritu demoníaco no va a poder estar mucho tiempo con el que está leyendo palabra, que está ayunando, que está orando. Igualmente, al otro lado, no va a poder estar. Entonces, vamos a hacer un templo de Dios santo. Un templo donde los demonios ni el mismo diablo pueda entrar. Donde usted no tenga que venirse a desendemoniar. ¿Por qué? Porque el Señor vive en usted. ¿Qué demonio va a poder entrar? Va a estar cerrada la puerta y el Señor va a estar adentro de usted. Amén. Entonces, no pueden demoniarse. Y claro, pues, Saúl era un hombre bien endemoniado, ¿verdad? Está atormentado. En Isaías, ya lo leímos, Efesios 4:30. Dice que no contristemos al Espíritu, porque con Él fuimos sellados para el día de nuestra redención. Entonces, ¿qué dice la palabra ahí? Que no contristemos al Espíritu, que tratemos de estar siempre en la casa del Señor, buscando al Señor, no buscando al enemigo. Algunas veces nosotros pensamos, no es malo, y sí es malo. En Juan 17:16 nos dice, no somos del mundo, no son del mundo, dice la palabra de Dios, que Jesús, refiriéndose a nosotros, nos dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo una persona se santifica si no es una palabra? Aquí hay dos mundos. Puedes irte a escuchar basura o puedes irte a escuchar la palabra de Dios. Para algunos es difícil decir, no puedo escuchar música. Si puedes escuchar música y no es pecado. Esa es la buena noticia si le gusta la música. Pero la mala es que te hace daño. Entonces, ni siquiera es pecado. Pero es la que más daño te puede hacer porque va directamente a tu mente. Es un ataque del exterior hacia el interior. A diferencia del pecado. El pecado nace en ti, crece en ti y entonces da luz al pecado. Sale la fornicación, adulterio. Primero lo piensas, luego después lo haces. Entonces, el principio de esto es que la música viene de fuera, entra a ti y entonces sale el pecado. Entonces, ¿cuál es el principio? La música. ¿De dónde salió esa idea? ¿De dónde salió esa idea que felices los cuatro? ¿De dónde salió esa idea que tengo el alma negra como negra tengo la camisa negra como negra tengo el alma? El corazón. Dice que nada que entra a la boca nos hace daño, sino lo que sale de la boca. Entonces, si en tu corazón, si en tu alma está lleno de esos pensamientos que escuchas todo el día, imagínense las personas que escuchan todo el día corridos pesados, todo el día de matazón, todo el día de sexualidad, todo el día de eso. Y ahora compárenlo con una persona que todo el día lee la Biblia, que cada vez que puedes repasa un versículo bíblico o medita en la palabra. Imagínense, no es necesario ser un teólogo para saber cuáles serían los resultados. Entonces, lógicamente la palabra, los que han escuchado la palabra, lo que va a salir de ellos va a ser palabra. Pero los que han escuchado sandeces, malas palabras todo el día, ¿qué va a salir de ellos? Malas palabras, porque eso es lo que aprendieron, el oír. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vemos? Pero no, ese no es el tema. También lo que vemos también nos afecta, y mucho. Santiago 4:5.
¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha puesto en vosotros nos anhela celosamente. ¿Cómo nos anhela ese Espíritu que está en nosotros? Celosamente. Dios es celoso, ¿verdad? Entonces nos anhela celosamente. Él quiere que le estemos adorando, alabando. Él no quiere compartirnos, no quiere que nos vayamos tras de otros dioses. ¿Sabían que el primer trabajo de los levitas? ¿Saben cuál fue el primer trabajo de los levitas? El primer trabajo de los levitas fue salir de puerta en puerta con la espada sobre su muslo y matar a su hermano, hermana, primo, tío, lo que fuera. Ese fue el primer trabajo de los levitas. Pero nadie se los dice porque se pasan hasta los otros versículos. Santifíquese en la muerte de su hermano, amigo o familiar. ¿Por qué? ¿Qué habían hecho antes? Habían hecho el becerro de oro. Se los hizo tragar en polvo. Entonces, ahí nos dice claramente que al Señor no le gusta la idolatría. No le gusta que escuchen otra música que no sea la que es para Él. El Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, tal vez con este estudio no ganemos muchas nuevas almas, ¿verdad? Pero vamos a ganar almas para el cielo, porque eso es lo que queremos, que las personas que asistan a la iglesia, el principal objetivo es que vayan al cielo, que cuando el Señor venga por ustedes puedan decir, he acabado la buena carrera, he peleado la buena batalla, por lo demás me espera la corona de la vida, la cual me va a dar el Señor, pues justo en el día de la redención. Entonces, ¿cuántos ya podemos decir eso? Difícil, ¿verdad? La palabra es difícil. Es que el camino que lleva a la perdición es ancho. Ancha es la puerta y muy espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos van a entrar por ello. Al contrario, dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A las personas que se les hace duro una predicación, o se les hace duro cuando se les queda la casa sin clima o el carro sin clima. Yo me imagino a una persona así, que se les hace duro cuando se descompone el cooler de la casa, que se les hace duro cuando se les descompone el cooler del carro. O sienten que se mueren, sienten que están en el infierno. Ahora, imagínense allá abajo, a donde el diablo fue mandado. ¿Por qué? Porque no quiso adorar a Dios, porque se quiso subir a las alturas más arriba de las nubes para ser semejante al Altísimo. Entonces eso nos habla también del orgullo, de la altivez. A Dios no le gustan los ojos altivos. Entonces nos habla que solamente hay un Dios, solamente un creador, todo lo demás creación, incluyendo al diablito. Entonces, al enemigo derrotado, que es el diablo. Entonces, en Mateo 22:37, Mateo 22:37 es el mismo Jesús hablando. Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Dirán, ¿qué tiene que ver ese versículo aquí con la música? Si usted tiene todo el día ocupado pensando en la matazón, en la sexualidad que le está entrando por los oídos, ¿a qué horas ama al Señor con toda su alma? ¿A qué horas ama al Señor con toda tu mente? ¿Y a qué horas lo ama con todo su corazón? Si su corazón, su alma y sus pensamientos están ocupados con otra cosa. Tal vez no usted, pero ¿qué tal los pensamientos de sus hijos, de sus familiares? Tal vez se nos haga duro, pero sí tenemos que hablarles sobre la maldad que hay. Tal vez no nos amen más, pero hay una cosa que usted va a hacer. Al hablar de eso, evangelizar a sus familiares, decirle que es un gran daño lo que se hace, apercibirlos de la maldad. ¿Qué es lo que va a lograr en nosotros? Una, que si Él nos hace caso, se aleja del mal camino, se va a salvar Él. Dos,
Si él te toma loco, no hace caso, tú ya cumpliste. Tu sangre, la sangre de esa persona que tú le dijiste lo que estaba mal, no va a ser demandada de tu cabeza. Sabemos que ningún homicida va a entrar a los reinos de los cielos. Y si una sangre de esa persona a quien tú no le dijiste porque no querías perder su amistad, va a ser demandada de tu mano. Y si la sangre es demandada con tu mano, tanto tú como él van a ir al mismo lugar y no es al cielo. Entonces, la palabra no es para cobardes, es para valientes. ¿Por qué? Porque es fácil andar pecando, pero no es fácil confrontar a sus familiares, decirles está bien, esto dice la palabra de Dios. Porque para el hombre las cosas nos parecen diferentes a una persona que para otro, aún entre los cristianos. Todos tenemos diferentes modos de pensar. El borracho nos dice, una cerveza no se emborracha. Ya ven que la palabra de Dios dice que no nos tenemos que emborrachar, los borrachos no heredan el reino de los cielos. Algunos me dicen, una no se emborracha, dos no se emborracha, un 24 no se emborracha. Cada quien va a tener su perspectiva de las cosas. Incluso los mismos que murieron junto a Jesús tenían una perspectiva diferente de las cosas. Decían, esto es bueno, esto no es malo, la música mundana es mala, la música mundana no es mala, ¿verdad? Pero uno estaba a un lado de Jesús y el otro estaba al otro lado de Jesús. A uno, el mirar a nuestro Señor Jesucristo estar muriéndose en la cruz, le sirvió para salvarse. Pero al otro, lo mismo que estaba viendo, le sirvió para morirse, irse al infierno. Y los dos eran pecadores. Entonces, esa palabra nos puede servir para bien o nos puede servir para mal. Debemos entender que realmente la música se creó para adorar a Dios. Dios nunca creó una cosa y luego cambió la forma para qué se iba a usar. Dios creó al hombre, creó a la mujer, el hombre para la mujer, la mujer para el hombre. Entonces, no hay dos, no hay tres, ahorita hay como 30 y tantos géneros, ¿verdad? Entonces, el Señor siempre, nosotros no entendemos a lo mejor lo que estoy diciendo, pero ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Dónde hay más revelación? Les voy a decir algo que nadie les ha dicho. En el lugar donde hay más revelación, ¿dónde es? ¿En qué libro? Imaginen ustedes. El libro donde hay más revelación es en Génesis. Génesis nos dice toda la voluntad de Dios, nos revela la voluntad de Dios. ¿Cómo quería que viviéramos? ¿Cómo quería que actuáramos? Usted tiene una pregunta, váyase a Génesis. Ahí va a encontrar la respuesta de boca del Señor. Y es algo que la gente a veces no entiende, es la base. Vamos a Marcos 14, 26. A Marcos 14, 26. Dice que cuando hubieron cantado el himno, se fueron al monte de los olivos. Más adelante, más atrás nos dice en el siguiente versículo que, pues, ¿quiénes fueron los que cantaron el himno? Fue Jesús y sus discípulos. Entonces, el Señor también cantaba himnos. En Efesios 5:19 nos dice cómo debemos comportarnos con los hermanos. Dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios. Así es como debemos de venir a la iglesia. Amén. Es lo que debemos de hablar en la iglesia, porque eso es lo que va a llegar a nuestros oídos. Entonces, no hablar mal del hermano, no pelear con el hermano. Venimos a alabar a Dios. Amén. Y lo que debe salir de nosotros, pues, al venir a alabar a Dios, lo que va a salir es alabanza. Si sale otra cosa, no es de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que venimos a hacer a la iglesia. Bueno, ya para terminar, no vamos a buscar el versículo, pero vamos a hablar sobre la tentación de Jesús. Bueno, Jesús, como todos saben, fue al desierto por 40 días. Después de eso tuvo hambre. ¿Y qué se le apareció el primero? El diablo, ¿verdad? Se le aparece el diablo. Dice, no, pues si eres Dios, aquí estas piedras se conviertan en pan. Entonces Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Y luego le dijo, aviéntate
este pináculo. Y dijo, y a tus ángeles mandará para que no tropieces en piedra alguna. Y el diablo estaba hablando Biblia, ¿verdad? Y ya después le dijo, le mostró los reinos, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué hay en esa respuesta? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Por qué el diablo se fue? Porque si se quedaba, tenía que adorar a Jesús. Por eso el diablo salió huyendo. Entonces, esa es la razón que tal vez nadie se da cuenta. ¿Por qué el diablo se fue? Porque le tocaba adorar a Jesús. Si se quedaba. Si se quedaba, tenía que postrarse ante el Señor. ¿Por qué? Porque como les dije, los primores de las arpas y tamboriles estuvieron preparados para Él en el día de su creación. En sí Él fue creado para adorar. Entonces al decirle eso, digo, patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Porque le tocaba adorar al Señor. ¿Por qué? Porque es el Dios, el Padre eterno, el príncipe de paz. Entonces el pobre diablo dijo, ¿me voy o me tengo que postrar? Así que la alabanza es para Dios. La música es para Dios. Y no hay otro objetivo para que la música haya sido creada. Así que cada vez que cantemos, que salga una alabanza hacia Dios. Y también, cuando nosotros venimos a alabar al Señor y tenemos algo contra el hermano, estamos peleados con el hermano, no nos cae bien el hermano, no nos debería caer mal el hermano, pero alguna cosa así, que usted viene y no está bien con el hermano. El segundo mandamiento, semejante al primero, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto dependen todos los profetas y todo lo que se escribió, ¿verdad? La ley y los profetas. Entonces, si alguien viene y presenta su alabanza, danza, canta en la hora de alabanza y está peleado con el hermano, esa alabanza no llega a Dios. Ese fue un tiempo perdido. Pudo haberse quedado en la casa y le iba a servir de lo mismo. ¿Por qué? Porque no podemos pelear entre hermanos. Tenemos el amar a los hermanos es una forma de alabar a Dios. El obedecer a la palabra de Dios es una forma de alabar a Dios. El escudriñar su palabra es una forma de alabar a Dios. Todo lo que hacemos para Dios es la manera de alabar. Ya no vamos a llevarle un animalito para crucificarlo, ¿verdad? Pobres animales. Todos los pecadores asesinando animales, ¿verdad? Ahora lo que vamos a llevar es nuestra alabanza. Es lo que vamos a presentar. Como Caín y Abel presentaron una ofrenda, un animal, unas verduras, ¿verdad? No, ahora nosotros tenemos que presentar esa alabanza ante Dios. Amén. Uno de los temas más importantes es la alabanza. Entonces, sabemos que es importante la alabanza, que debemos adorar al Señor, y no solamente de la boca para afuera, sino que en espíritu y en verdad, no solamente de lengua y de palabra, sino en espíritu y en verdad. Amén. En todo tiempo. No vamos a decir que solo es porque fue a la iglesia, solo es porque es culto. Todo. La relación de hijo a padre no es así. Una relación de hijo a padre es todos los días. Cuando no esté en la iglesia, usted debe de alabar a Dios. En todo tiempo alaben a Dios. Amén. Entonces, les doy gracias por estar aquí. Espero que la palabra nos haya servido. Y más que nada, el punto de la palabra, en la enseñanza, lo más importante no es escuchar la información, sino que esa información llegue usted a llevarla a la práctica y que esa práctica se le vuelva una costumbre de alabar a Dios en todo el tiempo. Amén. Y que esa práctica, esa costumbre de alabar a Dios se le vuelva su manera de vivir para Dios. Somos seres creados, lamentablemente igual para Satanás, para alabar a Dios. Satanás no alaba a Dios, así que pues Dios lo mandó hasta allá, hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces nosotros no queremos bajar, sino subir. Amén. Y igual que nuestra alabanza,
nosotros no vamos a subir. Lo que va a subir es lo que había adentro de nosotros cuando moramos. ¿Y qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué pensamientos hay dentro de nosotros? Porque todo eso va a subir. Entonces, vamos a subir con Dios cuando Él venga. Cuando Él venga con esa voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y no nos vamos a esconder de Él. Porque imagínense si andamos así, con ese corazón lleno de tanta cosa que nos mete la música, las canciones. ¿Qué es lo que va a subir? Usted no va a acercarse a Dios cuando Él venga. Usted se va a esconder. Va a decir, no viene por mí. Entonces va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, el fuego eterno. Y todo por un pequeño ritmo. Bueno, no les quiero hablar más de ritmos, pero esa es la palabra. Gloria a Dios. El buscar que no solamente, si nosotros ya lo hacemos, cambiar al mundo. Si nosotros ya somos sal, salar la tierra.